La semana pasada vimos a Pablo él. ¿Qué vimos la semana pasada? Pablo él, el inquisidor. Amén. Bueno, ¿qué fue? Sí, o esta. No, toma, y esta de aquí también. Esa la quiero chocar. Quiero yo. Esa la que yo veo. Amén. Bueno, oramos, sí, para que el Señor nos dirija. Es que la Moni también ha orado. Oramos, sí. Oramos, sí. Señor, te damos gracias, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias, Señor, por la vida de Pablo, por este hombre que usaste para que hoy tuviéramos, Señor, a través de ti, de tu Espíritu Santo, todas estas enseñanzas, Padre amado. Gracias, Señor, por su vida tal cual es, Señor, y como la Biblia nos la enseña. Y podemos ver, Señor, cómo tú de una manera sobrenatural y poderosa te manifestaste, Señor, en la vida de este hombre. Gracias, Padre. Háblanos, Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas y permítenos que podamos entender y que podamos aplicarlo en cada una de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a ver la conversión de Pablo. Estamos en Hechos y el testimonio de cuando uno se convierte, yo creo que es uno de los episodios que siempre recordamos en nuestra vida. Y mientras vida tengamos, nos daremos cuenta de lo importante, lo impactante que siempre será para nosotros. Fue el día o que le conocimos o que nacimos de nuevo. Y Pablo, pues al igual que nosotros en todo lo que fue su vida, mientras tuvo oportunidad de poder presentarlo, lo hizo y recordarlo. ¿Por qué? Porque era hablar de aquella gran experiencia que tuvo y de cómo el Señor impactó su vida. Es su testimonio. Así como nosotros nos toparemos con alguien en nuestro caminar y le diremos, un día me convertí, conocí al Señor así, un día el Señor vino a mi vida, yo era de esta forma, pues Pablo hace lo mismo. No tenemos registros de otros. No tenemos registro, por ejemplo, quizá de Pedro hablando sobre su conversión, pero probablemente seguro que sí, que hablaba, quién sabe, de aquel día en aquella barca, cuando también cayó de rodillas delante del Señor y le dijo, Señor, soy hombre pecador. Y Jesús le dijo, a partir de hoy te haré pescador de hombres. Y cómo cayó a los pies del Señor, diciéndole su condición. Entonces, así como nosotros, también Pablo hablaba sobre su testimonio, cómo conoció al Señor y lo impactante que fue para su vida. Vamos a ir a Hechos 9 y vimos en el capítulo 9, llegamos hasta ver el verso 1 y 2, porque fueron parte de cómo era Pablo antes de conocer al Señor. Pero en el verso 3 comienza esta vida de conversión de Pablo o este proceso. Vamos a comenzar a leer en el 1 y vamos a leer primeramente hasta el 5. Lo voy a leer para comenzar. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aquí comienza la conversión de Pablo, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vamos a ir viéndolo por parte hasta que lo vayamos desglosando todos los puntos. Pero aquí comenzamos con ese proceso. Yo le he llamado a estos primeros tres versículos, desde el 3 al 5, el llamado. Es lo primero que el Señor hace. Hace un llamado, como nos ha hecho a todos. Un llamado es una invitación. Y esa invitación podrá venir de muchas formas. Puede venir de una forma sobrenatural, pero también puede venir de una manera simple. Jesús le dijo a algunos de sus discípulos, ven y sígueme. Y dice, dejándolo todo, le siguieron. Entonces, el llamado tiene diferentes formas de venir a nuestras vidas. Puede ser de una forma sobrenatural, como pasó con Pablo, o puede ser de una forma muy sencilla.
Entonces, a esta parte desde el 3 al 5 le vamos a llamar el llamado. Vamos a ver, en el versículo 3 dice que, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz de los cielos. Vino una luz repentina, un resplandor inminente, o vamos a decir, le sorprendió este acontecimiento. Tenemos en Hechos 22 y en Hechos 26, y aquí veremos, dice que en el versículo 3, una luz repentina, cayó sobre Pablo. ¿Cómo era esta luz? Podemos preguntarnos. Tenemos el testimonio de Pablo en 3 lugares en la Biblia, por eso decía de que él lo compartió siempre que tuvo oportunidad y lo hizo a través de toda su vida. Está en Hechos 22 y está en Hechos 26. Vamos a ir alternando estos 3 pasajes porque nos da luz sobre el testimonio de Pablo. Entonces, esa luz la podemos ver también en Hechos 22:6. Dejen separado a Hechos 9, pero nos vamos a mover entre los 3 episodios. Hechos 22, versículo 6, nos da un detalle de cómo era esa luz. Hechos 22:6. ¿Alguien que quiera leerlo? Steven quiere leerlo. Hechos 22. ¿Qué? ¿Ya está? 22:6. 22:6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la ver la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí te dirás todo lo que está ordenado. Era solamente el 6. Muy bien, muy bien. Gracias. Hechos 22:6. Vale, entonces, ¿cómo era esa luz? Dice, pero aconteció que yendo yo, decía Pablo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. O sea, dice que era una luz muy fuerte. Así era la luz. Hechos 26:13 también nos dice de cómo era esa luz. ¿Alguien que lo quiera leer? Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Amén. O sea, tenemos varios episodios de la luz. Dice que era repentina, fue de repente. La otra cosa es que era mucha luz, dice en Hechos 22, Pablo narrando su mismo testimonio y dando otros detalles. Y también en el verso 13 dice que era una luz que sobrepasaba el resplandor del sol y que era también a mediodía. Entonces aquí vemos un punto importante. ¿Por qué? Porque esta manifestación no podía alegar ignorancia. A veces los acontecimientos en la Biblia sobrenaturales se trata de buscar una explicación o de tratar de eliminar o de quitar lo sobrenatural de lo que sucede. Pero en este caso era imposible por varias razones. Número uno, era mediodía, donde la luz está o el sol está en su mejor momento de resplandor, o sea, de luz. Tercero, sobrepasaba la luz del sol. Y fue de una forma repentina, o sea, de que no había forma de alegar ignorancia sobre que era algo sobrenatural que estaba sucediendo en ese momento y de que alguien estaba en ese lugar haciendo algo. ¿Y quién era? El mismo Jesús. Pongo aquí, no se podía alegar ignorancia de que aquello era un acontecimiento sobrenatural, pues se encontraba en la cúspide del día donde se percibe el mayor resplandor. O sea, se entiende que a las 12 es donde se percibe o donde se tiene el mayor resplandor. Y esa luz que vino era mayor que todo el resplandor que podía haber en ese caminar. O sea, de que no podía haber ignorancia de que algo sobrenatural estaba pasando en ese momento. Y luego seguiremos viendo otras cosas. Vemos también en la Biblia otros acontecimientos de resplandor. ¿Y cuáles? Por ejemplo, para ir avanzando, en Mateo 17, del 1 al 2, que es donde Jesús, ¿qué hace? Se transfigura, no tienen que buscarlo. Dice
que resplandeció como el sol y se hizo blanco como la luz. Fue prácticamente un acontecimiento parecido. Cuando Jesús va a la transfiguración, dice que sus ropas se hacen blancas, se resplandecen como el sol y se hacen blancas como la luz. Entonces, hay algo que está sucediendo cuando Jesús se mueve o cuando Jesús quiere hacer algo en este sentido, de que la luz le acompaña. No siempre es así. No podemos decir de que siempre que el Señor se mueve vendrá una luz sobrenatural, pero vemos que cuando esta luz viene es una luz poderosa. Es una luz, es un resplandor que llama la atención. Y algo que me llamó la atención o que yo puse es que la luz del sol delante del resplandor del Señor es tinieblas. Porque su luz es tan fuerte que opaca la luz del sol. Fue lo que sucedió. Cuando él cayó en ese lugar estaba el sol en su mejor momento. Y aquí vemos de que en ese momento sus ropas se hacen blancas y se hacen tan blancas como la luz. Como dice que se hizo blanco como la luz. Yo puse en la nota, dice, sus ropas se volvieron linternas. No sé si se puede entender. Imagínate tu ropa como una linterna que tú vas caminando y vas alumbrando donde quiera que te mueves. Así pasó con los discípulos. El otro versículo, el versículo 4, volvemos a Hechos 9. El verso 4 dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ante tal manifestación, Saulo o Pablo cae en tierra. En el verso, en Hechos 22:7, no tienen que buscarlo para ir avanzando, que es el paralelo de su conversión. Él dice también que cayó al suelo. Dice, caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y en Hechos 26:14 dice que todos cayeron a tierra. Fue la forma como Dios se manifestó y cómo ellos, pues en esta manifestación, pues cayeron fruto de la presencia del Señor. Fue fruto de esto. Ahora, la pregunta sería, ¿necesariamente cuando Dios se manifiesta tiene que caer la gente? Porque eso es algo que está muy de moda, que la gente tiene que caer. Necesariamente no es así. Aquí vemos una parte en la Biblia donde vemos de que Jesús se manifiesta sobre la vida de alguien y caen al suelo. Caen todos al suelo. Incluso en Hechos 26 dice que cayeron todos. No solamente Saulo o Pablo, sino que todos cayeron al suelo. Pero no siempre que Dios se manifiesta o Dios se glorifica, la gente cae al suelo. Entonces, no deberíamos de tener dos cosas en consideración. Nunca que ministremos, necesariamente debemos de buscar que para que dar a entender de que Dios se está moviendo, la gente tiene que caer, porque ese sería el lado del que va a ministrar. Tú necesitas obligatoriamente que si vas a ministrar, la gente caiga al suelo. Hay gente que si no te tumba, pues Dios no ha hecho nada. Y si la gente no ve que te caes al suelo, pues cuando estás ministrando, pues no está pasando nada. Y no, ese siervo, ahí no hay poder. O sea, Dios no se mueve ese varón. Pero vaya a donde el otro, que usted ve que de que se ministra, todo el mundo se cae. Ahí está la presencia de Dios. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo que el que la gente se caiga es símbolo de la presencia de Dios? En la Biblia vemos de todo. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos encasillar al Espíritu Santo de que si tumba o si la gente se cae es porque está Dios y si no lo hace es porque Dios no está. Por ejemplo, Isaías 6 del 1 al 5, vamos a buscarlo. Una experiencia muy parecida a la de Pablo, a diferencia de que Isaías la tiene con el Señor, pero donde Isaías no se cae. Isaías 6 del 1 al 5. Acuérdense de dejar a Hechos separado. Cuando lo tengan todos dicen amén. Alguien que quiera leerlo. En el año que murió el rey Usías, vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban.
Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 y Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que todo lo que tocó tus labios, tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿sigo? Bueno, ya termina el 8. ¿Sí? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Amén. Una experiencia muy poderosa la que tuvo Isaías también con el Señor. El Señor se le aparece y dice, yo vi al Señor sentado en su templo, sus faldas cubrían el templo, había serafines y todo esto. Incluso él ve su situación, al igual que Pablo, que lo veremos más adelante. ¿Qué quieres que haga, Señor? La misma pregunta prácticamente, ¿qué hago, Señor? Y sin embargo, Isaías no cae al suelo, fruto de la presencia de Dios. Entonces, tenemos que tener esa capacidad de poder entender de que el que caigamos al suelo no significa necesariamente que Dios esté obrando. Vamos a ver realmente qué es lo importante cuando Dios viene y cuando Dios ministra nuestras vidas en los versículos más adelante. Isaías no cae al suelo, pero le preocupa su condición delante del Padre. Sabía que alguien que entra en el lugar santísimo muere porque se entiende que ve al Señor. ¿Cuál era la preocupación de Isaías? De que Isaías sabía, porque lo decía, entendía la ley, de que el sacerdote cuando entraba al lugar santísimo, si no estaba correcto, ¿qué pasaba? Moría. Y él, como se encontraba en la ley, viviendo en la ley, dice, uy, estoy en el lugar santísimo, he visto al Señor y yo no estoy preparado. Por eso le dice, viene un ángel y entonces lo santifica, le toca los labios y entonces ya puede estar delante del Señor. Pero sabía de que lo que le tocaba era la muerte. Pero ahí está, Isaías no cae al suelo. Todo el tiempo está consciente y puede ver al Señor, o lo que el Señor le había permitido ver. El verso 5, volvemos a Hechos, lo tienen separado, le dije que no los quiten. Es nuestro texto central. El verso 5 de Hechos 9. ¿Alguien que quiera leerlo? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa que es dar voces contra el aguijón. El aguijón. Amén. La pregunta aquí de Pablo es ¿quién eres, Señor? ¿Y por qué Pablo le hace esa pregunta? Porque no lo conoce. No tiene una relación con el Señor. ¿Quién eres? A diferencia de Isaías, de que ya había tenido un contacto con el Señor primeramente en los primeros versículos. Dice, no tienes que buscarlo, Juan 16 del 1 al 4, dice, estas cosas os he hablado, refiriéndose a Jesús, a los discípulos para que no tengáis tropiezo, os expulsarán de las sinagogas, que era lo que Pablo estaba haciendo. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, dice el Señor, porque no conocen al Padre ni a mí. Por eso Pablo hacía lo que hacía. Iba a perseguir a los cristianos y se convierte en ese momento porque le pregunta, ¿quién eres? Porque no lo conoce. ¿Quién eres, Señor? El concepto que Pablo tenía hasta ese momento era de quién, solamente del Padre, porque era lo que conocía, era la ley. Era lo que sabía. Y va como un perseguidor en su conocimiento de la ley detrás de los cristianos. Y por eso él pregunta, ¿quién eres, Señor? Porque el Dios que él conocía era el Dios del Pentateuco, el Dios de la Biblia. Quizás pudiéramos pensar de que Pablo cree que está delante de una manifestación tipo Moisés, tipo que se encuentra en la zarza ardiendo, y cree él quizás de que es una manifestación a su favor en este momento, porque hasta estos versículos, hasta el versículo 5, dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? No hay, aunque él le pregunta en el verso 4, ¿por qué me persigues? Pero quizá pudiera entender, digo yo, eso lo digo yo, de que lo que venía era algo bueno. Hay una manifestación, hay algo que está sucediendo
y Pablo puede pensar de que quizás está en medio de una tipo zarza como Moisés y le está preguntando al Señor, ¿quién eres, Señor? O dame instrucciones de lo que debo hacer. Pero el Señor le está diciendo de que no le conocía. Por eso le dice, yo soy Jesús en el verso 5 y le pone las cosas muy claras. Yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. No es que estás en medio de algo quizás bueno, es una confrontación y hay un problema que viene para Pablo. Es un problema que le viene. Una de las cosas que están matando la iglesia, pongo aquí, es la religiosidad en todas sus dimensiones. Los que son celosos con las tradiciones y los que hacen buenas obras. Y la religiosidad de Pablo, que era lo que él tenía simplemente hasta ese momento, no le permitía poder entender y poder conocer al Señor. Por eso el Señor le dice, yo soy Jesús, tú no me conoces. Eres religioso, conoces la ley, crees ahora que estás en un momento donde te ha sobrevenido una experiencia sobrenatural, pero te estoy diciendo que no me conoces. No me conoces. Y era lo que ahora mismo en este momento está pasando por la mente de Pablo. ¿Dónde estoy? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién eres, Señor? Porque él no conocía al Señor. Hay dos tipos, como he dicho, o dos tipos, pueden haber más, pero creo que estas son las dos cosas que nosotros hemos tomado cuando hablamos de religiosidad. Número uno, como dije, los celosos de las tradiciones como Pablo, y otro, los que hacemos buenas obras dentro de la iglesia y pensamos que le conocemos. Y el Señor, cuando nos encontramos con Él, como con Pablo, nos tiene que decir, no me conoce. Y nosotros preguntamos, ¿quién eres? Porque el Dios que pensamos que le estamos sirviendo no es el Dios que enseña la Biblia. Y fue lo que a Pablo le sucedía. Le estamos sirviendo a otro Señor, pero al del cielo, a Jesucristo, no lo estamos haciendo. Por eso vemos los musulmanes y vemos tanta gente que se convierte y Jesucristo se le tiene que revelar. Entonces entienden realmente la verdad, el verdadero conocer al Señor, porque no están sirviendo al Señor correcto. Como estamos en Hechos, está tan cerca, vamos ahí mismo a Hechos 10 del 1 al 4. ¿Hechos 10? Sí, Hechos 10, un versículo más para adelante. Hechos 10 del 1 al 4. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén, sí. Hasta ahí. Aquí vemos otra conversión también de otra persona o un proceso y una manifestación sobrenatural. ¿A qué le sucede a Cornelio? Que tiene una visión y que ve un ángel, dice, un ángel de Dios. En el Antiguo Testamento, cuando se hablaba del ángel de Dios, por lo regular se entendía que era Jesucristo. Y aquí Cornelio, que aquí me tomó un poco de trabajo y no logré para decirle a ustedes una palabra contundente, pero si se dan cuenta, el verso 4 dice que él mirándole fijamente, atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Es la misma pregunta que hace Pablo, que ¿quién eres o qué quieres, Señor? Pero esa palabra Señor en el original es una palabra que no está totalmente dirigida a la deidad de Jesucristo, ¿me explico? Sino a alguien que está por encima y que tiene un respeto. Por lo regular, Cornelio, como tiene un encuentro con alguien sobrenatural, pues utiliza la palabra Señor de respeto, pero no es como se le llamaba a Jesucristo.
Entonces no podemos decir de que era Jesucristo también, de que se le aparece a Cornelio. Entonces aquí esta parte es donde incluso los teólogos no se ponen de acuerdo, porque el mismo Pablo cuando le dice ¿qué quiere Señor? No está utilizando la palabra que se utiliza para Jesús, que se llama curios. Cuando en la Biblia se utiliza curios, a partir de aquí en adelante, siempre que se utiliza se refiere específicamente para el Señor Jesucristo. Pero él utiliza otra palabra que no es curios para mencionar aquí. Entonces es una palabra que significa respeto, simplemente. Eso es importante porque incluso Pablo, cuando se encuentra y tiene este encuentro con el Señor, como él no sabe que es Jesucristo, le llama de una forma con respeto. Sabe que tiene un encuentro con un ser superior, pero no le llama Señor, llamándole Señor a Jesús, sino que le llama de una forma de respeto, de que es un ser divino con mucha autoridad, pero no el curios que luego se utiliza en todos los lugares cuando se refiere a Jesucristo, cuando se le llama Señor y todo eso. Esa palabra curios, por ejemplo, está en Hechos 10:36, ahí mismo, que se refiere a Jesucristo. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. Aquí sí se utiliza curios porque se está refiriendo específicamente a Jesucristo. También en Hechos, ahí mismo 2:36, como están en Hechos. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Amén. Le ha hecho Señor. Esa sí es la para refiriéndose al Señor. Le traje la historia de Cornelio para seguir incluso viendo la parte de cuando Dios se manifiesta, de diferentes formas que nosotros tenemos de asumir y de recibir ese llamado de parte de Dios. Cornelio también dice, ¿qué quieres, Señor? ¿Qué hago? Y se pone a la disposición. Pero también el proceso de la conversión de Cornelio no es la misma de Pablo. El proceso de conversión para cada uno es particular y es específico. Dios se glorifica y se manifiesta como Él quiere. Hechos 9, volvemos otra vez. Estamos viendo la conversión de Pablo. Algo que... Sí, el 5 dice, Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y Él le dijo, yo soy Jesús. ¿A qué les recuerdan esas palabras de yo soy? De Moisés. De Moisés. Claro, el yo soy. Y Jesús era el único que podía utilizar esa frase de yo soy antes que todo, yo soy antes que Abraham, el yo soy. Y ahí era donde los fariseos se crujían los dientes y querían matarle porque decían que se hacía igual a Dios. Pues Jesús está haciendo lo mismo y lo está haciendo con Pablo en medio de su conversión. Está desmontando en un proceso toda la teología que podía tener desde los fariseos. Era fariseo, al igual que aquellos fariseos se enfurecían, ahora también Jesús le está diciendo yo soy Jesús. Yo soy el que soy, yo soy Jesús, yo soy Dios, a quien tú estás persiguiendo. En el griego, Jesús en realidad está diciendo, sí, no tengas ninguna duda, está diciendo realmente, no tengas ninguna duda, yo soy Jesús, y agrega, a quien tú mismo estás persiguiendo, para enfatizar la acusación que le dirige a Pablo. ¿Qué es dar cosas contra el aguijón? Que sería lo que Pablo estaba haciendo en ese momento. ¿Y cómo es su conversión? Porque esto era lo que Pablo hacía antes. Y alguien, si quiere, o sea, lo que es dar ¿qué cosas contra el aguijón? El aguijón es un arma punzante. Por ejemplo, los aguijones tienen las abejas, los escorpiones, tienen aguijón. Las avispas, etcétera. Todo animal que tiene una punta y tiene ponzoña, pues es un aguijón. Pero en este caso hay una parte importante, porque se utilizaba también un aguijón para los animales, hacerle caminar. Iban con el aguijón y le iban hincando para que caminaran y trabajaran. Pero ¿qué sucedía? ¿Qué hacía el amo? Que el aguijón se lo ponía detrás para que cuando el animal quisiera quitárselo y le daba con la pata, se clavaba. Entonces por eso le decía, te es duro dar cosas contra el aguijón, o sea, tratar de quitártelo con los pies, te lo vas a clavar más y te vas a hacer más daño. O sea, pelear contra Dios, como quiera que quieras hacerlo, te va a maltratar. Y Pablo era lo que estaba haciendo, estaba yendo contra Jesús y se iba a hacer daño.
Entonces, esto era lo que se refería a Jesús cuando le decía, te es duro dar coces contra el aguijón. Entonces, hasta aquí vemos simplemente el llamado. Dios le hace un llamado, Jesucristo le hace un llamado a Pablo. Se le aparece y se le revela. Y hay un llamado. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hay un llamado hasta este momento. Ahora, ¿cuál es la respuesta a ese llamado? Versos 6 al 9 de Hechos 9. Sí, alguien que quiera leerlo. Hechos 9 del 6 al 9. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad, y ve y te diré lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que levantándole por la mano, se metieron en Damasco. ¿Sí? Sí, hasta el 9. Donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Amén. Vamos a denotar entonces dos cosas de la respuesta de Pablo a ese llamado. La primera es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la respuesta de lo sobrenatural sobre nuestras vidas, sobre el llamado de Pablo. Pongo aquí, ¿de qué sirve si Dios nos toca o tenemos semejante encuentro, pero no hacemos nada luego? Si nos toca y luego que nos paramos o nos vamos, no hay cambio en nuestras vidas, han pasado dos cosas. Número uno, o fue solo emocionalismo, o segundo, que Dios realmente tocó, pero no hubo ninguna transformación. Y aquí es donde comienza la vida de Pablo realmente. Viene algo sobrenatural que todos podemos tenerlo, pero el asunto es, después que eso viene, ¿qué hago yo con eso? Es realmente lo importante. Lo importante no es la manifestación. La manifestación es el proceso que Dios utiliza para llamar tu atención y para tocarte. Pero si luego que esa manifestación viene, nosotros no respondemos a esa manifestación y seguimos con nuestras vidas iguales, pues no ha pasado nada. La manifestación no nos transforma porque sí nos transforma, sino hay una voluntad de nosotros cambiar. He visto, en mis años de convertido, he visto gente, muchísimos años, tocarla, caer al piso, durar rato, hacer cosas, como sea, o sea que haya caído, o sea que haya estado parado, como sea. Y tú ver sus vidas iguales. Entonces, ¿ha tocado realmente Dios esa vida? Yo diría, o puede que sí, como he dicho, pero no quiso responder al llamado, a lo que Dios le demandaba, porque se supone que cuando Dios te toca, va a demandar algo de ti. Y eso es muy importante. Cuando Dios nos ministra, tiene que comenzar a transformarse algo en nosotros, porque el toque del Señor, el llamado del Señor, no es en vano, no es para nada. ¿Qué quieres que haga? Dios te está ministrando, Señor, ¿qué debo de hacer cuando me levante de aquí? ¿Qué debo de cambiar cuando me levante de aquí? ¿Qué debo de hacer hoy después que salga del culto? Dios me ha hablado. Realmente fue lo que hizo Pablo. ¿Qué quiere, Señor, que haga? Isaías, como leyó Valentín, decía, el Señor, ¿a quién enviaré? ¿Y qué dijo Isaías? Envíame a mí. El llamado, lo sobrenatural de Dios tiene una responsabilidad. Es para algo. No es para que nos lo tomemos y digamos, Dios me tocó un día. ¿Y qué pasó? Hay gente que se pasa la vida entera hablando de sus experiencias con el Señor, pero no hablan de lo que han hecho en base a esas experiencias. Porque de eso se trata. El toque del Señor se trata de que debemos de pararnos para hacer algo de parte de para Dios. Y pongo aquí una nota. Si pedimos de Dios, entonces estemos preparados para lo que Él nos encomiende. Estamos pidiendo de Dios, Señor, visítame, Señor, transfórmame, Señor, visítame, Señor, quebrántame, Señor, tócame. Pero si nos toca, ¿qué vamos a hacer luego? Es algo que debemos de preguntarnos. La otra cosa que dice es que el Señor le dice que se le iba a decir lo que debes hacer. Aquí el Señor no le está dando a Pablo todo el plan. A veces pensamos de que en medio del toque del Señor, el Señor tiene que decirnos todo lo que debemos de hacer. Y no siempre es así tampoco.
Hay personas que sí Dios le tocó en algún momento o se le manifestó y le dijo todo el plan. Por ejemplo, en Génesis 12 del 1 al 2 con Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, muy específico, y de la casa de tu padre, la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Paquete completo. Pero a Pablo se le está diciendo simplemente, párate y entra donde se te dirá. No hay. ¿Qué se necesita en este caso? Obediencia y fe. Hay gente que dice, yo creo que en cierta parte están de acuerdo, dicen que el evangelio se resume en obediencia y fe. Obediencia a Jesucristo y fe en Jesucristo. Era lo que Pablo en ese momento tenía que hacer. Creerle a Dios lo que iba a hacer con su vida. Dice el verso 7 que oyeron una voz y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Dice que oyeron una voz, pero no veían a nadie. O sea, de que aquella manifestación que sucedió fue notoria a todos los que estaban. Claro, había un llamado directo para Pablo o para Saulo, pero todos percataron lo que estaba sucediendo. No entendían lo que pasaban, pero sí sabían de que algo estaba sucediendo en aquel lugar. Por ejemplo, no tienen que buscarlo, pero Daniel 10 del 1 al 7 dice lo siguiente. Bueno, lo voy a leer desde el 5. Dice Daniel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro, probablemente era Jesucristo, de oro ufaz. Su cuerpo era como de berilio y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Era Jesucristo, dice. Y solo yo, Daniel, dice, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Muy parecido a lo que le pasó a Pablo, le pasó a Daniel. O sea, dice él, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Muy parecido a lo que había pasado con Pablo en su conversión. Había más personas, pero había una visión o un llamado específico para Pablo. Él recibe la palabra del Señor, los que están ahí saben que algo está pasando, como con Daniel. Aquellos se esconden, pero estos caen al suelo conjuntamente con Pablo. Ahora, ¿quién entiende la palabra? Solamente la entiende el remitente para el cual el Señor la había enviado. En aquel entonces para Pablo, y en este caso solamente la escuchó Daniel. Entonces, podemos ver y apoyar la forma del Señor obrar, la forma espiritual, donde a veces Dios te habla a ti específicamente, y ahí la gente no va a entender. Hay gente que no va a entender lo que Dios está hablando y tratando con tu vida. Ahora, hay que tener cuidado con eso, porque ese es el tema de decir yo le sirvo a Dios o yo obedezco a Dios, y todo el mundo, nadie entiende lo que estás haciendo y tú vas a tu cuenta porque Dios te ha hablado a ti. Claro, hay que tener un balance en esto, porque aún aquello que tú entiendes que los demás no entienden, porque tú sí lo entiendes, pero tiene que estar acorde a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que es el juez entre todos, de poder saber si lo que estás haciendo realmente es del Señor o no lo es. Versículo 8 y 9 de Hechos 9. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. La secuela de aquella manifestación parecen un castigo. Probablemente Pablo se siente, de eso son notas que yo voy haciendo mientras voy estudiando. Pablo recibe esta manifestación y ¿cómo queda? Ciego, no puede ver. Imagínense qué pensaría la iglesia de algo que ha pasado. ¿Qué pensarías tú? Un juicio de Dios, es un castigo sobre tu vida. Digo, asimismo, las secuelas de aquellas parecen un castigo. Probablemente Pablo se siente castigado de lo que ha hecho.
Me imagino que en 3 días pasan por su mente todos los hombres que ha matado, todos los hombres que había consentido. Quizás se acuerda de Esteban y dice, ha venido juicio de Dios sobre mi vida. El enemigo comienza también a atacar. Y 3 días que probablemente se te conviertan en una eternidad, y más si estás acostumbrado a ver y de repente no puedes ver nada. Y ahí está Pablo en medio de su proceso. Y eso es importante para nosotros porque a veces podemos juzgar en el proceso de conversión o en la vida de alguien y poder decir eso es pecado. ¿Por qué? Porque las cosas no están saliendo como uno espera. Hay juicio de Dios sobre tu vida y hay que tener cuidado con esto. Porque en el caso de Pablo, como veremos más luego, no hay ningún juicio de Dios. Es parte del propósito y del plan de Dios sobre su vida. Y algo muy importante que dice, no sé si ustedes bueno, más adelante, no me quiero adelantar. Pero ahora Dios quería que pudiera levantar sus ojos, digo yo también, pongo una nota aquí, dejar de ver lo natural para que pudiera enfocarse en lo espiritual. Por 3 días el Señor apaga la luz natural de Pablo. Incluso de más adelante veremos donde Pablo incluso habla y dice de que las cosas Dios se las reveló. Lo hemos estudiado, el Evangelio. Pero en estos 3 días está Pablo metido en dejar de ver, por decir así, lo natural y comenzar a ver lo espiritual. Cuidado, digo esto, que tengamos cuidado, a veces con analizar. Dejemos que el tiempo poco a poco va poniendo las cosas y nos va diciendo realmente qué está sucediendo. Porque el que la situación vaya difícil no necesariamente significa de que hay un juicio de Dios. Hay un trato a veces de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido cuando vamos a bendecir a alguien. Porque nosotros podemos estar interrumpiendo un proceso, un trato de Dios sobre la vida de alguien. Y nosotros no somos más que Dios. Puede que Dios esté llevando a alguien en un proceso donde le quiere enseñar su fidelidad, su provisión, donde Dios está tratando con su vida. Quizá hay orgullo, quizás hay cosas por las cosas de este mundo, no sé. Pueden ser en muchas áreas. Y nosotros intervenimos con nuestra bondad, con nuestro amor, pero no estamos ayudando. Y en este caso, Dios no quería que ayudaran a Pablo. Tenía que pasar su tiempo como tenía que estar para que luego viniera el milagro y entonces Pablo pudiera entender quién era Jesús. Había sido él que lo había metido ahí mismo. Fue el mismo Dios. Y luego cuando veamos los viajes misioneros de Pablo, nos vamos a dar cuenta que en un momento Pablo quiere ir a Macedonia y el mismo Espíritu Santo le impide ir a Macedonia. Donde a veces Dios está obrando en la vida y es Él que está controlando todo, que dice que no. Y nosotros no podemos luchar contra Dios. Y aquí es muy parecido. Había sido el mismo Jesús quien le había dado esta situación a Pablo. Y tenía que esperar el tiempo para poder ser curado. Versos 10 al 19. Aquí pongo el trabajo de la iglesia. A ver si podemos rápidamente resumir. Primeramente, Dios lo llama. Segundo, esa persona acepta el llamado. Y tercero, ¿qué sucede? ¿Qué se necesita ahora? El trabajo de la iglesia. El cuerpo de Cristo con esa persona que ha recibido al Señor y que ha respondido a ese llamado. ¿Qué se necesita ahora? La iglesia necesita entrar en ese proceso con esa persona. Versículo 10 al 12 de Hechos 9. ¿Qué dice? Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista.
Amén. Aquí yo trato de hacer una simbología con Ananías, que ya es parte de la iglesia, que es lo que tiene que hacer la iglesia, y aquel nuevo creyente que se convierte. Entonces, aquí varias cosas muy importantes. La iglesia necesita tener revelación para afirmar y ayudar a los ministerios que tienen que levantarse para servir al Señor. Y es un trabajo de todos. Aquí no es solamente el pastor. O sea, claro, es su responsabilidad también. O el primero en la responsabilidad. Pero nosotros todos tenemos que tener revelación como la tuvo Ananías. Dice que él estaba orando y vio. Dice que el verso 10, había entonces un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión. O sea, de que Ananías era un hombre también que buscaba a Dios. La iglesia que busca a Dios tiene revelación para darse cuenta de lo que está pasando con la vida de la gente. De cómo encaminarle, darse cuenta dónde se encuentra en cada momento. Hay una confirmación mutua entre lo que Dios está haciendo en la vida de Pablo y la iglesia. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Estaba atormentado, Pablo estaba orando. Lo dice ahí, que no me quería adelantar. Dice el verso 12, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. En el verso 11, el Señor le dijo, levántate, ve a en el 11, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judá uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Pablo estaba orando en esos 3 días. Y quizás nosotros estamos haciendo juicio del pobre Pablo y Pablo está orando. Y a veces juzgamos, estamos haciendo juicio de la gente y la gente es lo que está buscando del Señor en medio de su proceso. Y Pablo estaba orando. Pero Ananías tenía algo que la iglesia tiene que tener. Dije que también tenía revelación, pero algo que la iglesia tiene que tener está en Hechos 22:12. Vamos a verlo. ¿De qué tenía Ananías que necesita la iglesia también? Hechos 22:12. Dejen el 9 separado. ¿Alguien que lo quiera leer? Sí. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí. ¿Sigo? Sí, solamente era el 12. ¿Cómo era Ananías? Era piadoso y que tenía buen testimonio. Un hombre de Dios en la iglesia. Una iglesia piadosa y que tiene buen testimonio. Y Pablo estaba orando. Ahora, ¿qué es importante? Y aquí vemos lo que decía ahorita, la confirmación en ambos. Ananías recibe y Pablo está orando y también el Señor le dice, hay uno que se llama Ananías que viene y Ananías le dice, ve porque ahí está uno en esa casa. Hay una confirmación de ambos lados para lo que Dios va a hacer y es lo que debe realmente de suceder en la iglesia. Hay una confirmación de la iglesia sobre tu vida y de tu vida también hay una confirmación de lo que la iglesia está diciendo. Hay gente que nada más tiene su propia confirmación. Dice, no, Dios me lo dijo a mí, pero la iglesia no puede confirmar nada porque todavía ni espera que se reciba esa confirmación, pero tampoco no le interesa. Entonces, cuando tenemos esto, en este sentido tenemos ministerios disparejos, ministerios que no son sustentados por el Señor, ministerios que no son enviados aún dentro de la iglesia y ministerios estériles. ¿Por qué? Porque no hay una confirmación de la iglesia sobre tu vida ni de ti sobre aquella persona. Tiene que ser mutuo. Dios confirma y Dios habla. Y la iglesia tiene que confirmar. Para eso Dios ha puesto la iglesia, para confirmar las cosas. Algunos entienden de que esta ceguera de Pablo era su aguijón de la carne. Es probable. Dicen que cuando esta ceguera viene sobre Pablo quedan secuelas. Entonces, en Gálatas 4, no tienen que buscarlo, yo se lo voy a leer. Cuando Pablo habla en 2 de Corintios 12, dice, porque tengo un aguijón de la carne que no me ha sido quitado, sino un enviado de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca. ¿Lo han leído? Para que no me enaltezca todas las revelaciones que Pablo había tenido. Primero tuvo esta. Se encuentra de esta forma sobrenatural con el Señor, pero Pablo también habla de que pudo estar en el tercer cielo, la revelación del Evangelio, y para que no se le subieran los humos, pues tenía un aguijón de la carne, dice como él mismo, para que lo mantuviera ahí siempre, a raya, caminando despacito, sin alzar el vuelo, para que se mantuviera. Algunas personas dicen de que fruto de esta ceguera le quedó secuela, sus ojos se enfermaron. No hay nada contundente, todas son interpretaciones. Pero Gálatas 4, 13, 15 nos da
una luz sobre que era una enfermedad. Por ejemplo, dice, pues vosotros sabéis, Gálatas 4, del 13 al 15, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me menospreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo, decía Pablo. Antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, si Pablo estaba enfermo de los ojos, al verle enfermo en la iglesia, en una parte, o sea, de que sustenta, de que por eso se creía que era de los ojos que estaba enfermo. ¿Por qué? Porque la gente al verlo le hubiese querido dar hasta sus propios ojos para que Pablo hubiese estado bien. También otra cosa por la cual se cree de que eran los ojos, su enfermedad, era porque Pablo siempre las cartas, él dictaba y otro ya no podía escribir. Y eso lo vemos ya en algunas cartas al final de su ministerio donde él ya no escribe, sino Silvano, etcétera, que ha sido quien me ha tomado, Tito, Lucas, etcétera. Y él habla de aquellos que transcribe, solamente hablaba porque ya la vista no le daba para poder escribir. Es otra posición que se tiene. No había gafas, ya estaba mayor. Y aparte de eso también estaba enfermo, pues, de los ojos. Entonces, seguimos con Hechos, volvemos a Hechos, ¿sí? 9, verso 13 al 16, ya vamos terminando. Hechos 9 del 13 al 16. ¿Alguien que quiera leerlo? Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos de Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve porque instrumento he escogido, me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Amén. Aquí vemos varias cosas en medio de un proceso de un llamado de alguien. Ananías pues pide una pequeña confirmación porque aquel que se ha convertido, pues sabemos de que tenía el pueblo en angustia, y lo vimos la semana pasada, Pablo el inquisidor, cómo lo tenía. Era normal, no pasa nada a veces que en medio de un llamado nosotros queremos confirmar delante del Señor lo que Él nos está diciendo, que no pasa nada. No es pecado pedirle confirmación al Señor. No está mal. Lo hizo incluso Gedeón cuando el Señor le llama y dice, ahora voltea los cántaros y que el rocío caiga afuera. No, Señor, ahora que el rocío caiga adentro y que afuera esté seco. A veces necesitamos una confirmación extra del Señor en medio de un proceso de algo que queremos ver. Y esto fue lo que hizo la iglesia, confirmar, orar para ver si es de Dios lo que está sucediendo. A veces solamente pasan las cosas y nos volvemos locos y hacemos y enviamos. Vamos a orar. La iglesia que ora es la iglesia que tiene vida y que puede hacer las cosas que el Señor le agrada. Vamos a confirmar. No hay prisa. Siempre a mí me ha parecido que en el Señor no hay prisa. Si hubiese habido prisa, Abraham hubiera tenido su hijo inmediatamente desde que le dio la promesa al Señor. Y Dios esperó el momento que tenía que esperar para hacer lo que tenía que hacer. Miren qué interesante de que el Señor le da el ministerio a Pablo. ¿Por quién se lo da? ¿Por quién? Por Ananías. Hasta ese momento, la conversión de Pablo, simplemente el Señor que le dijo, cree lo que se te tiene que decir. En el versículo lo vimos. En el versículo 6, levántate y entra en la ciudad y se te dirá. No sabía más nada. ¿Quién confirma? ¿Quién le da a Pablo el llamado que él recibe? Se lo da es Ananías, la iglesia. No siempre es así tampoco. No podemos decir ahora no. Si el Señor te llama, la iglesia es quien te tiene que decir lo que vas a hacer. No necesariamente. Pero aquí vemos a la iglesia confirmando y hablándole a Pablo cuando se convierte en su proceso de su conversión. Como le dije la semana pasada, aquel ciego sería quien abriría los ojos de los gentiles. La ironía de la vida en el Evangelio.
Aquel ciego sería quien abriría, aquí lo dice, verso 15, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Quién puso a Pablo ciego? Fue parte de su conversión. No podemos decir ahora que tampoco que el borracho es quien va a trabajar antes de conocer al Señor. No sé si me siguen el hilo. O sea, aquel que es ciego, el Señor lo utiliza para abrir los ojos. Pero no podemos decir entonces, porque hay que entender, tener una diferencia muy clara con esto, de que el borracho ahora es quien va a trabajar para desalcoholizar a la gente. Y eso hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces decimos, no, del problema que tú padecías en el mundo, ahora tú trabajas con ese problema en la iglesia. Hay que tener cuidado. ¿Quién fue que puso a Pablo ciego? No fue el mundo, fue el Señor. Y eso es muy importante en la conversión, en el proceso de cuando uno se convierte. No es verdad que ahora el pedófilo en el mundo va a venir a trabajar con los niños en la iglesia. Hay que orar mucho para que el Señor lo confirme. Y que el profeta va a ser el brujo va a ser profeta en la iglesia. Que hay gente que dice, no, el Señor me va a usar ahora en lo que yo hacía en el mundo. Dios no necesita talento nuestro. Dios da dones espirituales a la iglesia, no talentos. Y eso es muy importante porque lo pongo aquí por eso, por salvedad, que la gente dice, no, yo era en el mundo esto y ahora vengo a la iglesia y me convierto al Señor. Aquí está mi talento para usarlo para el Señor, hermano. Su talento, si usted no lo pone para que el Señor se lo convierta, no sirve de nada. Porque en la iglesia se necesitan dones espirituales, no talentos. Los talentos son bonitos. Usted puede tener mucho talento, usted puede cantar bonito porque lo aprendió fuera, usted puede hacer cosas con las manos, manualidades. Pero si usted no le entrega eso al Señor y nunca el Señor lo toma y lo transforma y lo convierte, entonces siempre usted tendrá un talento y el talento no ministra. El talento no ministra en la iglesia. Me acuerdo de algo que le sucedió a alguien que conozco y que el Señor lo usa mucho, se convierte, esta persona era el pastor de la iglesia central en Santo Domingo y él lo cuenta él literalmente. Se convierte y es un pianista tremendo. Yo lo digo realmente, cuando el Señor me ministra, mis oídos se comienzan a abrir porque que tocara una lata o que tocaran ahí lo que sea, yo no me enteraba. No vengo de familia de músicos ni nada. Pero cuando el Señor me ministra, mis oídos se comienzan a abrir y yo comienzo a disfrutar la música, a saberla, el ministerio de oración, me comienzo a dar de lo bien que toca este hombre, de que es un hombre con un don impresionante. Pero él dice, cuando me convertí, vengo del mundo, soy un pianista ya de conservatorio y todo y me convierto a la iglesia. Y él llegó y bueno, a tocar con todo su talento y su cosa. Pero un día el Señor le dijo, entrégame la música. Ay, ¿para qué? Era su Dios. Era lo que quería hacer, conciertista, de todo y todo eso, y lo podía hacer. Y el Señor le dice, entrégame la música. Dame tu música. Porque eso no me sirve lo que tú tienes. Lo que tú tienes, lo que usabas allá. Y me he topado con gente que tiene talento y no se lo quieren entregar al Señor, porque creen que si el Señor se lo quita, no se lo puede devolver jamás. Y el Señor le dijo a él, lo cuenta su testimonio, dice él, que él iba a los bares y se sentaba con su copa de ron a beber. Y un día también ya siendo convertido, porque eso era lo que él hacía, era músico. Y ese otro lema que siempre hay con los músicos, que si pueden tocar en el mundo, que si pueden andar en bares, bueno, porque ese es mi oficio. Y él dice que él estando un día, él le pide al Señor que le quite la bebida y que lo saque del bar. Y dice que va a coger la copa y no se la puede llevar. No se la puede llevar. No pudo tomar la copa y no pudo. Dice que la dejó ahí. Es un pastor hoy, tiene una iglesia grande en Santo Domingo. Pero para terminar la historia, para que vean el proceso de conversión de este hombre, el Señor un día le devolvió la música. Y duró años sin tocar el piano en la iglesia, no hacía nada. Fue lo más difícil para él. Pero se la entregó al Señor. Y ojalá y un día ustedes tengan la oportunidad de ver a este hombre ministrando. Para mí, lo digo, ni Marcos, no porque, ninguno, porque un hombre que tiene un corazón para Dios, para adorarlo, es una cosa tremenda. Pero un día el Señor le devolvió
lo que él tenía. Lo que nosotros tenemos en el mundo no nos sirve. No sirve. Dejémonos de historia. Lo que ministra en la iglesia es el don del Espíritu Santo. Voy terminando ya, voy cerrando. Verso 17 al 19, ¿qué dice? Lo leo si quieren. Dice, fue entonces Ananías que entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado y habiendo tomado alimento recobró fuerzas. Amén. Pablo recibe aquí el Espíritu Santo en medio de su conversión. No hay tampoco mucha manifestación. La Biblia no habla de que Pablo habló en lenguas en este momento, pero recibe a través de Ananías, recibe el Espíritu Santo y es lo importante, no lo que sucede. Y lo otro digo que veo también es primero en su caminar recibe esa confrontación y aquí confirma seguir al Señor. Al principio, Saulo no sabe, porque le llama Señor, por eso hice la salvedad de la forma como le llama al Señor, que siempre nos metemos largo, ya van a ser las 10. Pero Ananías le confirma, es el Señor. Fue al Señor a quien tú viste cuando venías. Es el Señor. Y ese Señor ahora te bautiza en el nombre de Jesús, te bautiza. Termino ya. El ministerio de Pablo lo dejo aquí porque es lo que continúa. ¿Qué es lo que continúa ahora? Los viajes misioneros. Hechos 9 del 22 al 26. Y Hechos 22 del 17 al 21. Alguien que lo busque. Hechos 9 del 22 al 26 y alguien que busque Hechos 22 del 17 al 21. Y ya terminamos. Pero Pablo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero hasta el 26. Pero sus hechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Amén. Pablo aquí vemos entonces ya que comienza a predicar la palabra, inmediatamente se activa a predicar y comienza a hacerlo directamente con las cosas pequeñas. Pablo no sale directamente y se monta en un barco. A veces nosotros queremos salir y montarnos en un barco y hacer cosas, pero tenemos tanto a nuestro alrededor que hacer y no hacemos nada. A veces tú oyes ministerios grandes y bueno, yo creo que con todo el soñanismo, por decirle así, no sé si está bien, si está correcto, pero con todo este mundo ahora de soñar y de soñar y de soñar en el Señor, que sueña como José y de tener sueños y de pensar en grande, pues nos olvidamos de lo pequeño. Y tú oyes a veces a gente, incluso en los mismos ministerios, hablando sobre cosas grandes y tú dices, vale, pero ¿y lo pequeño? ¿Dónde estamos haciendo lo pequeño? ¿Cuánto hay que evangelizar aquí en Casteldefels? ¿Cuánto? Me acuerdo una vez, así rápidamente, cuando estaba en Santo Domingo, unas muchachas que querían irse a la Arabia Saudí, a Egipto a predicar, y la gente se quedó, pero tanta gente que hay aquí que predicar. Lo hay en Haití, cerca de ahí. Ahí mismo está Haití también. Y tenemos unos sueños tan grandes a veces, pero no aterrizamos con las cosas pequeñas. Pablo comenzó a predicar en su lugar. ¿Y saben cuántos años duró? Probablemente predicando unos 3 años. Y eso nosotros lo vemos en Gálatas 1 del 17 al 19. Si quieren lo buscan y lo leen en su casa. Ahí dice que Pablo duró 3 años antes de subir a Jerusalén, que es la nota que ustedes tienen en el 26, cuando dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse, pero antes de subir a Jerusalén, duró 3 años predicando en ese lugar. Antes de ir luego a lo que veremos la próxima semana, hacer viaje misionero, montarse en un barco y hacer las cosas grandes.
Pablo también se preocupaba en su conversión por hacer las cosas pequeñas. Hechos 22, del 17 al 21, y ya así que terminamos. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el tiempo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, su testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que... 21. Pero me dijo, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Amén. Después de estar en Jerusalén, el Señor le dice que lo iba a enviar a los gentiles, y aquí es donde comienza, o podemos decir, el llamado de Pablo para ir fuera, pero primero predicó adentro. Amén. Entonces, empezó con lo pequeño. Quizá vemos a Pablo, el superapóstol y todo eso, pero comenzó por lo pequeñito, comenzó por las cositas de casa, haciendo las pequeñas obras. Y ahí no tenía todavía mucha revelación, estaba predicando lo que conocía. Luego el Señor se le revela, porque Dios va así, Dios te va dando, a medida que le vas creyendo y vas haciendo su voluntad. Amén. Pues bueno, yo espero de que esta enseñanza sobre la conversión de Pablo, pues le haya servido, y que sea realmente como le pasó a Pablo, de que si algo nos ha ministrado en esta noche, pues no nos quedemos ahí, sino que le preguntemos al Señor qué quieres que haga, qué fue lo que Pablo realmente hizo. Es la parte importante de su conversión. Ahí se podía definir la continuidad de la historia. Señor viene y lo toca, Pablo se levanta y dice, para Jerusalén otra vez. ¿Puedo hacer una pregunta? Versículo 7 se terminó. Sí, claro que sí. Podría ser que todo lo que es el proceso de cuando él cae al suelo, ¿vale? Se queda ciego, se va a Damasco y se está 3 días orando en completa oscuridad y luego vuelve a la luz. Podría ser una simbología con la muerte De Jesucristo. Sí, los 3 días él está orando, está en la oscuridad. Y no de Jesucristo, sino de pasar de muerte a vida. A muerte a vida. De ser como un renacimiento, porque es curioso que sean 3 días. 3 días, sí. Sí. Y Bueno. está orando y... No sé. Sí, no, yo no lo pillé, pero bueno, tiene sentido. Es que él cae, como Claro. si cayera fulminado. Sí, claro. Es como si fuera Una muerte. Podría simbolizar una muerte de una antigua, de una vieja naturaleza, de una vieja creencia. A una nueva vida. Un resurgimiento, no sé, es una... Sí, está muy bien. Sí, está bien. Hay que tener cuidado con la simbología, pero realmente, claro, es una ceguera para luego entrar a una vida. De hecho, es contrastable de que nace como una nueva criatura. Bien. Porque realmente ya no se acuerda de que había sido fariseo, pero ya no piensa igual. O sea, ya el Espíritu Santo está obrando en su vida, ¿no? Sí, así es. Amén. Muy bien. No, es que era la pregunta, pero bueno. Claro, bueno, tú mismo lo has contestado. No sé si lo veis así o no lo veis así. Lo que queremos como Ananías, no ser una cristiana, como Ananías que ora Exacto. y realmente escucha la voz de Dios para servir, Amén. ¿no? Lo que la iglesia quiere, lo que Dios quiere hacer con su iglesia, con la pequeña Amén. iglesia que somos nosotros, ¿no? Qué Amén. hermoso sería eso. Me asustaste cuando dijiste lo de Ananías, no sabía a cuál te referías ahora. Sí, hubo uno que se murió. Ananías y Zafira. Que lo mató el Espíritu Santo. Claro. Pero este es de los buenos. Este es Ananías. Bueno, oramos y bueno, sí, no pasa nada. Yo a veces voy tratando de recortar por la hora, pero si quieren hacer una enramada como la transfiguración y se vean nuestras ropas blancas como linternas, pues bueno, como Pablo es, ojalá, claro, quiera el Señor que nos visite así. Bueno, alguien que quiera orar y estamos despedidos. ¿Quieres orar?